Eso, Sí, 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 sí. Ahí va. ya verás. A ver, una de las cosas importantes que hemos visto hasta la clase pasada y que es una de las cosas clave, yo digo, para determinar los problemas en el proceso de plástico o para determinar los efectos de uno u otro material, es conocer las características de la estructura. Si uno conoce las características de la estructura, uno puede determinar si ese material va a absorber agua, no va a absorber agua, se va a degradar en la máquina o no se va a degradar, ¿ok? Voy a necesitar mayor torque, voy a necesitar un menor torque, ¿ok? Si es un plástico lineal, sencillamente con aumentar la velocidad, voy a disminuir la viscosidad. Si es un plástico ramificado, por ejemplo, si yo aumento la velocidad, no voy a disminuir mucho la viscosidad. Entonces, son cositas muy importantes ya desde el punto de vista de procesamiento de plástico. Entonces, esas cosas son como claves que uno las debe tener. Entonces, es la viscosidad por un lado, es la temperatura de fusión por un lado, la otro lado cómo varía, cómo alterna. Si tengo aromáticos, aumenta la temperatura de fusión, aumenta el TG, etcétera. Y luego viene la parte de degradación, ¿ok? La degradación puede darse por humedad, ¿ok? En el material, o por degradación termomecánica, que puede darse por acción mecánica de la extrusora del cortante y temperatura, principalmente ya hablando específicamente del proceso. Y luego el otro caso que es importante, que es cuando los materiales absorben o no absorben agua. Polares o no polares, absorben agua, higroscópicos, PET, por ejemplo, hay que secarlos, polietileno no es necesario, polipropileno, etcétera. Y la estabilidad de cada plástico. Cuando hablamos de la estabilidad, es muy sencillo. Los polímeros más estables son las moléculas más sencillas, son las que tienen carbono y hidrógeno. ¿Cuáles son? Polietileno, polipropileno. A medida que le vamos incrementando oxígeno, nitrógeno, cloruros, o sea, halógeno, la vamos haciendo menos estable térmicamente. No quiere decir, cuando yo digo estable térmicamente, no quiere decir que el material va a degradarse a una temperatura menor, sino que va a ser menos estable en el proceso. Por ejemplo, el PVC es un material que tiene cloruro y es súper sensible a los cambios de temperatura. Uno aumenta medio grado, 2 grados, 3 grados, se degrada el material. ¿Ok? A esa es la sensibilidad o a la estabilidad que yo les estoy diciendo. ¿Ok? Luego venía, eso hemos visto un poco en resumen, la primera y la segunda parte, ¿ya? En las clases pasadas. En esta clase, ¿qué es lo que vamos a ver? Es la influencia que comenzamos a ver la clase pasada, es la influencia de las cadenas. Habíamos empezado viendo que ustedes ya vieron el peso molecular, ¿ok? Y con el peso molecular hay tres cosas muy importantes. El tamaño y la distribución de las cadenas. Mientras yo tengo cadenas más largas, yo voy a tener mejor resistencia al impacto. Mientras yo tengo cadenas más cortas, menor resistencia al impacto y menor resistencia al fundido. El fundido es interesante porque el plástico se tiene que estirar. En la realidad, en la máquina, cuando lo tenemos en la realidad, entonces se tiene que estirar. Entonces es muy importante, y claro, en el caso del fundido es el melt strength, que se llama viscosidad del fundido, y en la vida real ya cuando tenemos un producto. Pero el melt strength es importante en el proceso, ¿ok? Si no, esto se rompe y se estira. Si yo hago una funda, necesito un buen melt strength. Si hago una soplado, necesito un buen melt strength. ¿Por qué? Porque el plástico se va a estirar en estado fundido, ¿ok? En inyección, yo inyecto un material y lo pongo dentro de un molde. No pasó nada, ahí no se estira. Pero en soplado, yo pongo una manga que es fundida, la pongo en un molde y lo soplo. Se estira con el fundido. Entonces, por eso es que es muy importante ahí en esos casos el peso molecular, ¿ok? Las cadenas largas. Si yo tengo problemas de reciclado y el material, digamos así, las cadenas se han cortado, es el MN. Y el MN básicamente va a tener importancia nada más que en las temperaturas de fusión, temperaturas de transiciones vítreas o, por ejemplo, en el módulo de ion. ¿Ok? Ahora veamos un poco
una metodología que la vimos en la clase pasada, que era el índice de fluidez. El índice de fluidez no es nada más ni nada menos que me va a indicar el grado del material. Cuando yo me indico el grado del material, ¿es qué grado es? La gente tiene muchos procesos. Entonces se ideó este numerito. Se ideó este numerito para poder diferenciarlos entre grado de inyección, grado de extrusión, grado soplado, grado rotomoldeado, porque nosotros podemos tener polietilenos. Y al fin tenemos los polietilenos y cómo decimos cuál es extrusión, cuál es inyección es. Entonces sencillamente le sacamos esa polietileno de fluidez, como ustedes pueden ver aquí abajo. Entonces el índice de fluidez, como se puede ver aquí abajo, no es nada más ni nada menos que estos numeritos que ven aquí. Y estos numeritos, miren, va desde un número más bajo hasta un número más alto. Todo lo que es, por ejemplo, soplado o películas, eh, películas sopladas, las que uno normalmente ve en películas camiseta o películas de empaques en general, basura, etcétera, tienen un índice de fluidez alrededor, como ustedes lo ven, de 0,1. En soplado, 0,3, 0,7. Si yo hago tuberías, puede ser 3, 4, 5 o láminas. Si yo voy a inyección, puede ser 10, 20, 30, 50. Yo lo máximo que he visto, por ejemplo, es Pica utiliza para las sillas un índice de fluidez de 80, ¿ok? Para que tengan unas ideas. Entonces, mientras más es fluido el material, tiene unas cadenas más pequeñas, ¿ok? Y el material puede fluir más rápidamente en un espacio pequeño, porque eso es lo que ocurre en inyección, ¿ok? Si ustedes ven ahí, claro, yo puedo identificar el mismo plástico, pero va a tener diferente índice. Puedo tener un polietileno de alta densidad, por ejemplo, puedo tener un polietileno de alta densidad que, que sea de diferente Melindex. ¿Ok? Ahora, ese Melindex nada más que nos va a indicar el grado del plástico. Por eso cuando uno ve una hoja técnica de un polietileno, básicamente lo que uno ve es o bien es el grado, la densidad como está ahí a la izquierda, desde punto 91 a punto 97 y el índice de fluidez. ¿Ok? En esta clase lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a revisar esto. ¿Ok? Vamos a ver la influencia de la viscosidad de acuerdo al tipo de proceso. Vamos a ver lo que ustedes han preparado. Y para la próxima clase vamos a hacer como un taller de hojas técnicas previas a instrucción. ¿Ok? Para analizar en una hoja técnica qué información nos da la hoja técnica. ¿Ok? ¿Qué información nos da una ficha técnica de un plástico? ¿Ok? Como resumiendo estas tres clases y luego vemos la hoja técnica para ya entrar a la parte de proceso. ¿Ok? Eh, Ahora, ¿por qué a mí me interesa la parte de las cadenas largas? Si yo tengo cadenas largas, lo interesante es que estas cadenas se pueden enredar, así como yo lo pongo en mi video. Mire, se enredan. Si enredan, esto me puede ayudar porque al enredarse, eh, inmediatamente esto me sube la viscosidad. ¿Ok? Es un dato interesante. Y como se ve ahí, las propiedades aumentan. A medida de que aumenta mi peso molecular, o sea, mis cadenas largas, aumenta la viscosidad, aumenta las propiedades mecánicas, aumenta el melt strength, la viscosidad del fundido, aumenta, como yo le digo, la resistencia al impacto. Por eso es que los peores enemigos del reciclado son lo opuesto que estoy diciendo ahorita. Si yo reciclo mucho, me va a afectar el melt strength. Si yo reciclo mucho, me va a afectar el fundido. ¿Ok? Me va a afectar la viscosidad. Me va a afectar la resistencia al impacto. Por eso es que los materiales o los productos, cuando son reciclados, usualmente fallan por impacto. Usted tiene un material que ha sido reciclado, tiene material reciclado y no ha sido tratado adecuadamente, dése cuenta que ese material usted va a ver que se va a romper. Y usted pueden haber, sin mencionar marcas, a veces productos locales que de repente se comienzan a romper. O tenemos el balde X que está en el patio y resulta que se cayó y se rompió. Ese material tiene algo de reciclado.
Evidentemente que hay estrategias, hay aditivos y maneras en que uno puede compensar ese peso molecular, pero si no lo hace, va a haber ese problema. Otro, por ejemplo, es el viscosidad del fundido. Por ejemplo, la normativa te dice que tú no debes usar más allá del 30% de reciclado en soplada. ¿Por qué creen que lo dice? Por dos cosas. Primero, por el Mel Strange, porque esto es una manga que cae fundida y yo tengo que soplarla. Y segundo, porque esa envase va a someter un líquido, ¿ok? Y puede ser que ese envase pueda fallar. Recordemos que ese envase puede ser que caiga y tiene que soportar un impacto con el líquido. ¿Ok? De hecho, en las industrias normalmente hacen unas pruebas que no es que hacen nada sofisticado, créanmelo. Cogen un envase lleno y lo tiran. Eso es todo. Y ahí ven si resulta, si está, aguanta el impacto o no aguanta el impacto. Así es sencillo. Evidente que nosotros podemos hacer nuestras fórmulas en el laboratorio, coger ese impacto al Sharpie que ustedes conocen, pero la fórmula sencilla es que ellos cogen el envase y lo tiran. Y así ven si va bien o no va bien. ¿Ok? Eh, Otra cosa que puede ocurrir cuando yo tengo cadenas largas es que se induce un como cristalinidad. ¿Ok? Esto, por ejemplo, aumenta las propiedades porque se produce, como ustedes ven aquí, como una afinidad. Déjenme quitar esta vaina de aquí. Ok. Se produce como una afinidad. Entonces, esta afinidad lo que hace es que se plega, se unen. Y esto aquí puede crear una cristalinidad inducida y eso de ahí aumenta las propiedades. ¿Ok? Eh, y esto también influencia a las temperaturas de transición, porque recuerden ustedes que las temperaturas de transición no es nada más que un movimiento de las cadenas. Y si yo a las cadenas ahora les resto movilidad, porque estas están unidas, entonces la temperatura de transición va a subir. Así de sencillo. ¿Ok? Y esa es una manera sencilla de poder mejorar el esfuerzo, por ejemplo. Entonces, la, el índice de fluidez está relacionado inversamente con la viscosidad, pero no es una relación muy directa en el proceso. Ya vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? A mayor peso molecular, como dice ahí, aumenta el peso de fundido, aumenta el peligro de ruptura en extrusión. El peligro de ruptura en extrusión es porque, imagínense que cuando yo tengo un producto extruido, el producto sale en un molde, es un molde metálico. El producto está el molde ahí y ahí de repente sale la tubería ahí, ok, extruida. Entonces hay una superficie o una fricción entre el plástico y el metal. Pero si yo tengo cadenas pequeñas, esas cadenas pequeñas actúan como lubricantes y al actuar como lubricantes, la viscosidad puede seguir. ¿Ok? Por eso es que, por ejemplo, en tuberías uno ve que tiene un índice de fluidez de 4, 5, 6. ¿Ok? Justamente porque necesita unas cadenitas pequeñitas para que pueda fluir y limitar esa ruptura que se llama en extrusión. Aumenta la temperatura de fusión, disminuye la solubilidad porque las cadenas se pegan. A medida que yo tengo más cristalinidad, ¿ok? Más denso el plástico, le doy menos chance a los solventes que puedan entrar. Así de sencillo. Y mayor resistencia al impacto por lo que hemos hablado hace un rato del tamaño de las cadenas. Yo puedo tener dos cosas ahí. Puedo tener, como dice ahí, un MW estrecho, un Molecular Weight Density o Molecular Weight Distribution. ¿Ok? No, a veces uno en inglés dice, como yo les he dicho, no, no es por chévere, sino porque uno mucho en el libro lo ve en inglés. Y muchas cosas a veces en los libros están así puestos. ¿Ok? En libros de español, inclusive están puestas en inglés. Entonces, el otro tiene un cambio, un molecular weight distribution amplio. El otro vendría a ser narrow, estrecho, wide, amplio. ¿Ok? El amplio ya se puede imaginar, ¿no? Tiene cadenas largas, cadenas pequeñas, y eso hace que sea, minimice todo lo que hemos hablado anteriormente del peso molecular alto. ¿Por qué? Porque tenemos cadenas pequeñas,
porque las cadenas pequeñas disminuyen la temperatura, actúan como lubricantes, disminuyen el peligro de ruptura, o sea, pero también las cadenas grandes tienen un alto módulo, las pequeñas disminuyen el módulo. Si tengo cadenas pequeñas, disminuye el impacto, disminuye la flexibilidad o la deformación, por lo tanto disminuye la elongación. ¿Qué uno ve, por ejemplo, en la práctica? Cosas que nosotros hemos aprendido a través del tiempo. Profesor, una consulta, discúlpenme. En el Sí. polímero 2 sería el que tiene cadenas largas, en la anterior diapositiva. Polímero 2, a ver, pensemos ahí un poquito. ¿Qué tú crees que puede ser? Espérate, déjame bajar aquí porque no puedo subir el volumen. Quiero subir el volumen de ustedes. Ahora sí, pensemos un poquito. ¿Qué tú crees que puede ser entre el uno y el 2? En el uno no varía tanto el peso molecular. Es Ajá, decir, están distribuidos casi que el mismo tamaño, si sean grandes o pequeños, pero en el 2 hay tanto del uno como del otro. exactamente. Si tienes más pequeños, ¿qué ocurriría? Lo que estamos hablando ahora. Si tenemos más pequeños, eh, el, eh, esa diferencia hace que, por un lado, las moléculas grandes te pueden ayudar, en teoría, en impacto, te pueden ayudar de cierta manera, pero las pequeñas te van a ayudar a otras cosas, a bajar la temperatura, que no haya ruptura, porque las moléculas pequeñas son cadenas muy pequeñas, como que tuvieras un polietileno de baja densidad, ¿ok? Para eso es la diferencia. Usualmente, y miren, también es importante, los procesadores nunca te dan ese dato, nunca. Los procesadores te dan el índice de fluidez y, o sea, no, perdón, no los procesadores, los vendedores de materia prima, o sea, toda la hoja técnica nunca te van a dar la distribución del peso molecular. ¿Qué es lo que se hace para cómo poder yo entender cómo funciona el plástico en el proceso? La única manera de que yo podría entender si no tengo, a ver, son dos maneras. La una es que yo averigüe, hay muchas teorías de peso molecular, Permeation Chromatography, es como que yo pusiera en unos sedazos, ¿no? ¿Verdad? En un tamiz, pusiera todas las cadenas y pudiera poner la distribución, ni más ni menos. Pero eso de ahí, a manera de química, no es tan fácil, pues. No hay equipamientos en la industria. Entonces, una de las maneras que yo puedo determinar, a ver, cómo esta distribución me afecta a mi viscosidad es hacer lo que vimos una de las clases anteriores. Esperen un segundito y les muestro. Y esa es algo que el industrial, claro, no es culpa, no lo hace, pero yo a veces me río porque cuando estoy a veces en la planta, eh, esta vaina del facilismo una vez se contagia, ¿no? Yo vi el material y digo, metámoslo nomás. Chuta, no era de haberlo metido, era de haberlo caracterizado. ¿Ok? Entonces, una de las caracterizaciones que nosotros hacemos, así ya que la tenemos así como un poquito como ley, es el Bravender. Hay dos alternativas que uno puede hacer. Viene una materia prima, usted le puede sacar el índice de fluidez, ¿ya? Como reglamento. ¿Qué es lo que uno debería hacer? Si uno se encuentra con una materia prima y no sabe qué carajo es la materia prima, qué es, ¿no? Porque no va a coger, le va a hacer así, ¿no? No sabe qué es. Uno le puede hacer, lo puede hacer por densidad, se hunde, no se hunde, ¿ok? Pero igual eso no le identifica qué tipo de polímero es. Si se hunde, puede ser policarbonato, puede ser PET, ¿no? Poliestireno, puede ser algunas cosas. Si no se hunde, puede ser polietileno o polipropileno. Pero igual usted no lo logra identificar. Entonces, lo primero que usted debe hacer es sacarle un DCC. Ahí usted identifica qué tipo de plástico es.
Porque la temperatura es una huella para todos, tanto el TG como la temperatura de fusión. Uno. Dos, lo que uno debería hacer es meterlo en el torque reómetro. Sacar el índice de fluidez ya sabe qué tipo de grado es. Pero si quiere conocer el comportamiento de la viscosidad, o lo mete en como esté y logra una figura como viscosidad shear rate, como la que estoy mostrando, eso lo hacemos en el equipo Kinexus, o sencillamente le hace un torque reómetro para ver cómo es el torque. Entonces es interesante, el torque reómetro que tenemos nos da, evidentemente, si tiene un torque elevado, un grado de extrusión, si tiene un torque bajo, un grado de inyección, ¿ya? Y más o menos, aparte del grado, me indica a ver qué tanto va a ser la viscosidad. O sea, me ayuda bastante. Entonces nosotros lo que hacemos es ver eso y evidentemente vemos el comportamiento, qué tanto se comporta físicamente el material, cómo está el fundido. Cuando salimos, abre el Bravender y cómo está ese material. Entonces por eso nos ayuda. ¿Por qué? Porque, ¿qué por ejemplo a mí nos pasó la vez anterior? Para decirles algo así. Había metido diferentes materiales, diferentes pesos moleculares, diferentes distribuciones. El proveedor nos dice, lo que yo tengo, miren los conceptos de la industria. No es que están malos, pero esos son los conceptos que ellos manejan y yo de alguna manera me molesté porque él me dice, yo tengo el material que te voy a dar es un post-industrial de soplada. Y yo puta, estaba feliz, pues post-industrial de soplada. Mira, no está contaminado, es solo soplado nada más. Cuando llega, yo pregunto, oye, pero esto que tú me dijiste que era postindustrial. Me dice, sí, es postindustrial. Oye, pero tiene de todo. Ah, bueno, es que también lleva las tapas. Y le digo, pero eso es otra cosa, pues. Soplado para mí era solo los envases. ¿Por qué? Porque los envases son de soplado, extruidos, y las tapas son inyectadas. Los envases son de polietileno y las tapas son de polipropileno. Miércoles, ¿ya? Y de paso, le sacamos un DCC y tenía hasta polietileno de baja densidad. Entonces, ¿cómo uno puede saber cuál es esta viscosidad? Si imagínense aquí es en estado puro, como muestra en la figura. Pero si tengo diferentes materiales, la viscosidad va a cambiar. Y resulta que ese material se disgregaba, no se apelmazaba, no se fundía. Entonces, claro, afortunadamente en el laboratorio tenemos aditivos. Yo le dije, póngale vista más, póngale 5% que hay con eso se arregla. Le pusimos, evidentemente, ya el material cuando salía ya tenía el Mel Strange, que es el que yo necesito. Como tenía inclusive baja densidad, era un lío. Para sacar las probetas, menor esfuerzo mecánico y se deformaban las probetas. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta el efecto que tiene esta viscosidad, tanto en el proceso o el peso molecular como en, eh, ya en el proceso en sí, ¿no? En el material. Espérense un ratito que me moví aquí. Entonces, uno en la industria es bien difícil de poder medir ese peso molecular. En una investigación con equipos sofisticados, está claro que uno lo puede hacer. Pero en la práctica es lo que yo les digo. O haces el torquímetro, si no puedes, puede ser la viscosidad y la viscosidad. ¿Ok? Luego tenemos aquí el efecto de lo que yo le digo de procesamiento, o que sería el cambio de distribución de peso molecular. Miren, por ejemplo, y esto es interesante. A nosotros nos dijeron eh, que usualmente el módulo de Young no varía con la estructura. Eso uno lo ve en ciencias de materiales. Entonces uno en la mente dice, a ver, si no varía la estructura, quiere decir que si mi plástico no varía la estructura, no varía el módulo. Ok, puede ser. Porque igual es lo que les dije. El MN, teníamos MN, el MW cercano a la viscosidad y el MZ. El MZ muy relacionado con las cadenas largas. El MW muy relacionado con la viscosidad. Y el MN relacionado con el módulo ion. Esa vaina, si no varía, no importa. Se recicla o no se recicla. Y aquí están los resultados. Miren ustedes, por ejemplo, aquí en esta gráfica,
El policarbonato. El policarbonato, miren la variación del módulo de ion, no es tan alta, varía poco el módulo de ion, pese a que se ha reciclado 6 veces. En cambio, miren ustedes cómo varía el impacto, lo cual es malísimo porque quiere decir que ese producto va a perder sus propiedades de resistencia al impacto. Sin embargo, si el impacto no es importante en mi producto, sino que básicamente el módulo de ion, vemos que no hay una variación muy relevante. ¿Ok? Ahora veamos el de lado, algo parecido. Miren en cambio acá, se ha extruido 30 veces. Miren el módulo de ion, yo podría trazar una línea recta y más o menos como que está por aquí. Pero en cambio miren cómo varía el índice de fluidez. El índice de fluidez aumenta. Cuando aumenta el índice de fluidez, lo que está ocurriendo básicamente es que las cadenas se están cortando. ¿Ok? Si disminuyera el índice de fluidez, lo que es que se cortan y como que hay nuevos enlaces que se están formando. ¿Ok? Pero lo normal es eso de ahí. El índice de fluidez varía. ¿Ok? Entonces, eso para que ustedes puedan determinar. Yo extruyo, el módulo no va a cambiar. ¿Ok? ¿Qué me va a cambiar? Me va a cambiar la deformación, la elongación, el esfuerzo de la tensión, el impacto y el índice de fluidez. ¿Ok? Pero el módulo no va a cambiar. Si yo hago un desarrollo y no hay importancia, sobre todo en una elongación grande y en una resistencia al impacto, muy bien con el reciclado. Si no, puedo utilizar el reciclado con otras estrategias. Por ejemplo, nosotros estamos utilizando reciclado con caucho. El caucho le da ese impacto que podría perder con el reciclado. ¿Ok? Para darles una como idea. ¿Alguna pregunta? Ok, vamos a seguir entonces. Ahora vamos a ver, como yo les había dicho, las características del fundido o las características del peso molecular, cómo varían en la viscosidad. Y aquí tenemos tres tipos de flujos importantes de determinar, ¿no? Como vemos ahí, el flujo hidrostático es presión, inyección. Es básicamente un material que se inyecta a través de buenos caminos, llega a un molde, se ejerce presión y punto. Nada más. Ya vamos a ver por qué se llama, el módulo bulk se llama porque es como un líquido, que lo metemos en un molde y lo compactamos. Nada más que se necesita el bulk, o sea, la compresión. El otro es el cortante, todo plástico tiene su cortante. O sea, es, es, es procesado o es transformado por cortante. Si vemos una extrusora, se está moviendo. Ok, el tornillo. Si vemos una inyectora, se mueve el tornillo, luego retrocede, luego tiene este movimiento. Pero al final también tiene un cortante. Ok, no tan relevante como en la extrusora, pero igual tiene un cortante. Y ahí vamos a ver, unos plásticos aguantan más cortante, unos son más sensibles, otros son menos sensibles al cortante. Entonces esto es importante de poder saber porque en base a eso yo puedo saber qué tanto cortante aguanta mi plástico. Y cuando hablo de cortante, qué tanto cortante, ahí aparece un concepto muy interesante. Porque el cortante se puede generar cuando el tornillo se mueve o se puede generar cuando el plástico ingresa en un canal pequeño. Puede ingresar a una velocidad muy elevada, como puede ser una velocidad media. Si ingresa a una velocidad muy elevada en un canal pequeño, aumenta el cortante. Y ese plástico se puede degradar. O sea, el plástico que yo tenía está perfecto. Pero en el proceso, ni siquiera en la inyectora, cuando entré al molde con estas velocidades que yo lo hago entrar, se degrada. Y ahí es cuando a veces hay defecto superficial o el material eh, tiene algún defecto en el mediano plazo
porque se dañó al impacto, porque ese material se degradó. No, no fue antes de la máquina, no fue en la inyectora, fue en el proceso final. ¿Ok? Por eso es que los controles de calidad en general en la industria plástica son exhaustivos. El proceso realmente de plástico es un proceso bonito, pero algo interesante. Una variable daña la otra variable. A veces algo que ocurre dañó dos variables. Sí. Entonces uno tiene que tener controlado, es impresionante, las temperaturas, la velocidad, porque eso va a afectar mi fundido. ¿Ok? Uno aumenta el cortante, aumenta el fundido, puede aumentar la presión. Chus, y no lo puedo procesar. ¿Ok? En cambio, si aumento la temperatura, yo digo, le bajo la presión, pero aumentar la temperatura, claro, le bajo la presión porque luego más fluidez, pero puedo quemarlo, puedo degradarlo. Entonces, a veces hay que tener mucho cuidado en todas las soluciones. Por eso es que uno debe de hacer un estudio previo del material. Uno debe hacer una mínima caracterización. Y la elongación es lo que yo les he comentado, es cuando después el material sale de la extrusora y se lo sopla para hacer un perfil o para hacer una película soplada. Entonces, el flujo elongado, el Mel Exchange, súper, súper importante. ¿Ok? Entonces tenemos el cortante, el estiramiento y esta respuesta viscoelástica. La respuesta viscoelástica no tiene que ver tanto con proceso, ¿ok? Sin embargo, tiene que ver con un comportamiento que tenga el plástico después del proceso en el tiempo. Por ejemplo, yo no sé si ustedes, por ejemplo, se han percatado, para decirles un caso, a veces en las casas tenemos en los patios, en general en las casas a veces hay estos techos de policarbonato o pueden haber techos de acrílico. Pusieron el techo, uno lo ve bonito y resulta que al cabo de unos 6 meses, 8 meses, el techo se comienza como a pandear, ¿ok? Entonces, cómo es que se va a pandear? Si ese material estaba sólido, ese material estaba bien, no ha recibido peso, uno dice, mira, ni siquiera ha llovido y el material se pondea. Ese es el comportamiento que se denomina viscoelástico, ¿ok? Esto ocurre porque el material eh, se va a deformar porque tiene su propio peso. Al tener su propio peso, las moléculas van a soportar un peso constante, ¿ok? Que lo que va a ocasionar es que ligeramente se vaya deformando. El peso es el mismo, pero ligeramente se vaya deformando hasta que uno lo vea visualmente. ¿Cuándo también puede ocurrir esto? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en diseño, cuando vemos diseño de productos. Este, cuando, por ejemplo, en algunas bancas, hay unas bancas en el malecón, por el área del Museo Antropológico, que se llama, o de Arte Contemporáneo, no es el antropológico, Museo de Arte Contemporáneo, al ladito del IMAX, en el malecón. Hay unas bancas y uno ve cómo están flexadas en las bancas. Eso, claro, ha soportado el peso de la gente, pero eso es un comportamiento viscoelástico. Entonces eso no lo vamos a ver ahora porque es un comportamiento en el tiempo, largo en el tiempo, pero es súper importante de entenderlo en el caso de los plásticos. ¿Ok? No vamos a ver esto de la viscosidad, esto es lo que está en la presión hidrostática. Esto es interesante porque miren al final, cuando yo meto una presión en el molde y luego inyecto el material y tengo que poner una sobrepresión. ¿Ok? Eh, porque se confina el plástico. Entonces, al confinarse el plástico por la presión,
Por eso que dice que hay un 10% de cambio volumétrico en el plástico por esa presión. ¿Qué destacable está aquí? Lo que puse aquí, perdón. No depende del peso molecular o de la viscoelasticidad. Súper interesante. Es más, para grado de inyección, cuando yo hago el análisis en el molde, yo puedo simular o puedo asumir, perdón, si la palabra correcta, de que el material puede ser newtoniano. ¿Ok? O sea, súper interesante, de que el material puede ser newtoniano. Es como que yo dijera que estoy llenando el molde con agua. Asumo que sea newtoniano, porque realmente la viscosidad o el comportamiento viscoelástico o el no newtoniano no tiene importancia en el momento del llenado del metal, ¿ok? Del molde metálico, ¿ok? Cosa relevante aquí, eh, todas las máquinas, uno se percata que tiene un cilindro y adentro un tornillo. Entonces, como que este es el tornillo y este es un cilindro. El cilindro en teoría no se mueve, el tornillo es el que se mueve. Quiere decir que hay una viscosidad o hay una velocidad que es la máxima y hay una velocidad que es la mínima, ¿ok? Es como que yo dijera que uno no se mueve y otro se mueve, lo cual es cierto. Tenemos una velocidad máxima y tenemos una velocidad mínima, cero, porque no se mueve, ¿ok? Y esta velocidad tangencial está relacionada con la velocidad. Acuérdense que esa velocidad va a ser igual, me parece que es a W por R. Y eso uno lo ve en, creo que en física, en los primeros años. Cuando uno ve un circulito aquí y uno ve aquí la velocidad. Y aquí uno le dice, esto es el omega, ¿no? Por el radio, ¿ok? Creo que es W por R. Pero bueno, por ahí va la cosa. Pero uno puede relacionar lo que yo les digo, la velocidad de rotación con la velocidad máxima lineal, ¿ok? De ahí sale el concepto de delta velocidad, no es volumen por si acaso, y este delta H, que no es nada más que el espacio de acá. Este delta velocidad, que es la diferencia entre V máximo y V cero, que va a ser el máximo. El otro que vamos a tener importante es el cortante, que va a ser el área donde se aplica la fuerza y la fuerza que genera este movimiento. Al final lo que vamos a tener es que esta relación de esfuerzo cortante dividido para cortante va a ser igual a esa viscosidad de corte, ¿ok? Que usualmente la vemos con esta N así, ¿no? ¿Ok? Y más o menos así, ¿ok? Entonces, este proceso se repite en todos lados, este cortante. Ahora, ¿qué cortantes yo tengo en la máquina? Y ahí viene el chance del peso molecular. ¿El por qué uno dice, por qué, por ejemplo, por qué, por ejemplo, miren las velocidades de corte que se dan en inyección, en extrusión, calandrado o extrusión por soplado y moldeo? Bien interesante. Había una empresa, me dijo el otro día, me dice, ¿sabes qué? Yo utilizo el material ese de soplado y yo inyecto y hago unas buenas piezas. Ok. Estás utilizando un material que está diseñado para tener una velocidad de corte, ¿ves? De 0 a 100, y tú a ese material le estás poniendo 1000, mínimo 1000 de cortante. Un material que tiene un peso molecular elevado, lo quieres meter en una máquina inyectora para hacer piezas inyectadas. Ojo,
Como la máquina es metal, él va a poder inyectar, pero ténganlo por seguro que esas piezas pueden fallar, porque esas piezas al tener un peso molecular elevado, el grado soplado, no está diseñado para que yo lo meta en unos canales muy chiquitos de inyección, ¿ok? Y se puede degradar esa pieza. Entonces, miren un poquito la diferencia, ¿ya? Porque es muy importante entender el grado del material y porque es muy importante entender también lo de la viscosidad del material, ¿ok? Súper, súper importante. Nosotros, por ejemplo, nuestra máquina Kinexus, que ustedes la tienen que haber visto ahí en planta baja, nos permite dar este rango de extrusión, no nos permite dar la inyección. Podemos, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos, simular la curva, podemos simular la curva con un software de simulación. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, acuérdense la curva que yo les mostré hace un rato, como que yo tengo aquí, y yo tengo nada más que este tramo. Entonces ya hay softwares, ya hay modelos que permiten simular, entonces yo puedo construir el resto de la curva mediante teniendo los puntos y pudiendo simular. O sea, para que ustedes puedan eh, tener una idea. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho en el laboratorio? Nosotros hemos tratado siempre de poder entender lo que uno ve, este esfuerzo cortante y esto, que uno lo puede ver en la máquina, para llevarlo eso a la extrusora. ¿Ok? Y poder como lo que estamos haciendo en el laboratorio, en la máquina pequeña, poder ese dato que me sirva como un feedback para la máquina grande. Se lo resumo aquí. Este cortante, o esta tasa del cortante, aquí me está diciendo que es igual a pi. Miren, esto es la extrusora, el tornillo, está el diámetro, este es el espacio que se llama el filete, el espacio, este es el H que vimos hace un rato, ¿se acuerdan? El mismo H que vimos hace un rato. Entonces aquí te dice, N es la velocidad del tornillo, que está dando vuelta. D es el diámetro. Este es ese espacio del filete, menos 2. Y esto te da la tasa del cortante. Esto de aquí yo a veces no le paro bola a este numerito en términos prácticos. ¿Por qué? Porque este numerito que está a la izquierda, todo esto aquí es más grande. Entonces, por ejemplo, puede ser 80, 90. Entonces, lo que se disminuye es mínimo. No es ni el 1%. O sea, imagínense, 90 menos 2, 88. O sea, no hay una gran diferencia. Claro que si fuera abajo, ahí sí, ¿no? Si tuviera un shear de 5 menos 2, 3. O sea, el 2 sí hace un efecto. Pero en términos prácticos, los procesos van a estar más o menos entre 70 y 100. Entonces el valor de 2 no afecta mucho. Entonces uno en términos prácticos puede hacer una simulación. Pum, pum, el diámetro, el filete, el n, con el pi, pum, pum, pum. Esa es mi tasa del cortante. Y esa tasa del cortante es la tasa del cortante que vimos en una grafiquita por acá al principio. Déjenme volver nuevamente acá. Esa es la misma que aparece aquí, o sea, la que aparece aquí abajo. Ah, quiere decir que con esa tasa de cortante yo estoy por aquí, ¿no? ¿Verdad? Y pim, puedo encontrar la viscosidad. ¿Se dan cuenta? Yo puedo determinar la viscosidad. Y puedo determinar la viscosidad de una muestra. Me dan una muestra, la meto ahí, con ese de ahí, saco la tasa del cortante, y con esa tasa del cortante yo puedo saber la de mi máquina. Porque ese shear rate, conozco la viscosidad. Y con ese shear rate, yo es el shear rate que yo he sacado de acá. El mismo shear que lo saqué del test, lo traigo acá y lo puedo poner acá. Y en la curva sé la viscosidad. Entonces miren cómo es súper potente realmente digamos, test para poder determinar la viscosidad en el fundido, en la máquina. ¿Ok? Que no es,
como no puedo saber el peso molecular, a mí lo que me toca saber es eso. Y en base a eso, yo puedo hacer mejoras. Puedo poner un aditivo, puedo poner un mejorador de fluidez, puedo Mi pregunta mejorador es, de proceso, si le etcétera. entiendo, si le entiendo bien la idea, esto de aquí se lo ve bastante en el Plan Vender, ¿verdad? Esto también se lo ve en el Bravender. Así es, también se lo ve en el Bravender. El Bravender, te cuento, es un equipo que fue diseñado. A veces las cosas no son diseñadas para lo que son. O sea, ese equipo inicialmente fue diseñado para caucho, ¿ok? Eh, y ahora, claro, se usa para plástico, se lo usamos para mezclas. Pero para nosotros es súper potente porque lo que tú acabas de decir, yo puedo determinar la viscosidad y puedo determinar la tasa del cortante. Y a su vez, yo puedo determinar los efectos de aditivos. ¿Ok? Por un lado, veo ahí que tanto se mezclan y por otro lado, en el Kinexus, plato a plato, puedo ver esto acá. En el Kinexus veo esto. ¿Ok? Entonces, son dos para mí herramientas que se complementan muy bien para poder determinar un poco la tasa del cortante. Ok. Seguimos avanzando acá. El otro cortante que yo les comentaba, porque uno dice aquí, uno puede pensar, uno puede decir, ah, no, que la tasa de cortante solo se da ahí. Y entonces, ¿cómo es que yo tengo cortantes acá? Aquí me dan bien bonitos. ¿Y cómo que yo tengo estos cortantes elevadísimos? Chuta, esa vaina está rara. Ahí no está nada raro. Esto es lo que se dan el cortantes de un flujo de material cuando está sometido a dos superficies, como placas. ¿Ok? Por ejemplo, imaginémonos el plástico. Tenemos una pieza, mi hijo me dejó esto y me dice para que te ayude en las clases. Ya. Entonces tenemos una pieza como esta de aquí. Entonces, eh, yo por aquí inyecto, este es el molde y esto se va a llenar. Se llena desde aquí y se comienza a llenar todo hasta acá atrás. Ahora, esta inyección la hago en un tubito pequeñito. El material llega a una velocidad. Entonces, como ese tubito puede ser muy pequeño, eso me queda un cortante. Si ese tubito aumenta, disminuye mi cortante. Pero usualmente son pequeños. Ese tubito o ese pequeño H o ese pequeño diámetro es ese delta H que vemos aquí. ¿Ok? Ese delta H que vemos aquí. Son espesores muy finos, muy pequeños, y la velocidad en el interior se incrementa brutalmente, porque tiene una fricción acá en los extremos, ¿ok? Y en cambio aquí está libre el plástico, y eso se crea como como estoy dibujando aquí, como que se crea de esta manera, como que yo lo pusiera aquí en línea recta y tuviera cortantes, ¿ok? Entonces tuviera como unos deslizamientos y ahí se genera cortante. Pero el cortante es brutal porque las velocidades son elevadas. Entonces ese cortante es el cortante que se origina en un flujo que lo podemos encontrar en una inyectora, que también puede haber una extrusora, lo puede haber porque el material sale del dado y tiene un perfil que pueden ser unas placas, ¿ok? Pero la velocidad ahí es mínima comparada con la velocidad que se va a dar en inyección, ¿ok? Entonces, ojo con este cortante. Aquí hay cálculos para estimar cortantes entre placas anulares, que serían tuberías, o circulares, y los esfuerzos cortantes. Pasemos esto aquí porque esto es más teórico. Ok, aquí está lo que se ve interesante. Cómo el plástico, a medida de que le aumentamos la tasa del cortante, disminuye. Miren ahí lo que se ve aquí. Flujo newtoniano o el agua, flujo no newtoniano, pseudoplástico.
Mientras el flujo va más newtoniano, se comporta más arriba. Mientras el flujo es más no newtoniano, va a ser más, como dice ahí, pseudoplástico. ¿Ok? Aquí lo interesante es lo mismo que hemos hablado hace un rato, conocer el rango de extrusión, el rango de inyección. Ahí está mi ranguito. Y yo puedo determinar con la máquina que acabamos de ver, o sea, con el Bravender o bien con el otro. Ese numerito que está ahí N, yo lo puedo determinar. Miren que es básicamente, el numerito lo puedo determinar con eh, la pendiente de la curva que está ahí. Es como que yo tuviera, ay, perdón, es que no me aparece claro y ahí me aparece. Es como que yo hiciera un logaritmo con un lado, hiciera acá una viscosidad, con otra viscosidad, ¿ok? Viscosidad uno, no viscosidad 2, shear rate 1, shear rate 2, y yo sacara ese n, la pendiente n-1, y pues sacaría ese numerito n. Ese numerito n, en inglés se llama power law. Se ve, la verdad que es más bonito, por eso yo siempre digo a veces en inglés, en ciertas cosas más bonito. Dice ley de poder, suena como feo esa vaina, ¿no? Como que poder, o sea, ¿qué poder? Power law, pero es la traducción a español. Entonces miremos cómo varía los numeritos n. Miren cómo el caucho aquí está y miren cómo está aquel agua. Nosotros por eso estamos ahorita trabajando, imagínense, estamos trabajando con caucho y con polietileno, un material súper pseudoplástico, súper viscoso, ¿ok? A medida de que yo me alejo del punto 15 del N y me voy más hacia abajo, mi plástico tiende a ser más newtoniana. Entonces, miren, en teoría, miren el proceso miren lo que es procesar PA6, PA, policarbonato, son materiales más newtonianos, ¿ok? Quiere decir que la curvita de esto de aquí debería estar más arriba, ¿ok? Debe quizás estar por acá. Por eso es que ya se pueden imaginar la mezcla de polímeros, más allá de la compatibilidad, tiene que haber un ajuste de viscosidad. Es, es, es terrible, realmente cuando uno lo ve técnicamente es así. Tengo un polímero con una viscosidad, con otro polímero, necesito compatibilizante que me ayude a mejorar la viscosidad de ambos, ¿ok? Yo recuerdo que una vez, lo que yo máximo he llegado a hacer humildemente es mezclar, por ejemplo, de esto que está aquí, yo he mezclado polietileno con PET. Miren que las viscosidades no están tan dispersas. Por ejemplo, ahorita estamos mezclando caucho con polietileno de alta densidad. Terrible la situación. Hemos mezclado polietileno de alta densidad con polipropileno. ¿Ok? Súper mal. Mientras Profe, yo más ajusto el grupo y más ajusto la viscosidad, es más fácil el proceso. ¿Por qué? Una de las cosas que uno lo va a entender cuando trabaja en esto, es como, por ejemplo, en mi caso ahorita están haciendo una torta. Uno coge el material, ¿no? ¿Verdad? Quienes han visto en sus casas a su mamá o han visto alguna vez cómo cogen la harina, cogen eso, lo mezclan y la persona que está ahí le saca y dice, está al punto. Y es esta la viscosidad, dicen ahí. O sea, es cuando el material está homogenizado. Igual es ahí acá. No es comida, pero la viscosidad del fundido tiene que estar homogénea. El momento en que la viscosidad del fundido está homogénea, o sea, se homogeneizó el uno con el otro, y le puse un mezclador, un aditivo que me modificó la viscosidad, y la viscosidad está homogénea, ahí yo puedo tener una buena calidad del producto. Porque es como que yo saco una media, la homogenizo con un tercer material que aparece por ahí.
y que tiene la viscosidad intermedia entre los dos. ¿Ok? Entonces, esto es interesante porque yo siempre digo, mira, para todo hay una solución. ¿Ok? En plásticos hemos tenido cosas terribles de mezclar y siempre hemos, de alguna manera, podido salir adelante, ¿no? Y me refiero un poco, porque hay que entender esto aquí, ¿no? Hay que entender la viscosidad, entender lo que hablamos de la polaridad, entender la estructura molecular, qué se enreda, qué no se enreda, por qué ocurre esto, se rompen, no se unen, o sea, salen miles de cosas. Por eso cuando llegan así cosas feas al laboratorio, a veces es interesante porque nos podemos entre todos a meter cabeza y eso nos ayuda un poco a encontrar soluciones de problemas, ¿no? Cuando todo está sencillo, está fácil el problema. Pero bueno, eso es algo importante de ver. ¿Alguna pregunta? Ok. Aquí está un poco lo que estábamos hablando hace un rato y aparece un concepto interesante. Igual lo vamos a ver la próxima semana, pero es un concepto interesante que se llama la viscosidad disipativa. La viscosidad disipativa no es nada más ni nada menos, y con esto de aquí, hasta aquí un poquito vamos a avanzar. Lo que quiere decir es que producto de que esta capa fricciona una con otro, genera temperatura. Entonces, miren ese flujo newtoniano. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Esa viscosidad va a aumentar, o esa tasa del cortante, o ese flujo. Veámoslo aquí porque aquí se ve más chévere. Estas capas van a aumentar. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver acá, ¿no? Acá hay menos y acá hay mucho más. Entonces, un flujo newtoniano aumenta y esa tasa del cortante aumenta. Esos materiales van a tener una tasa del cortante mayor, ¿ok? Potencialmente podrían degradarse porque aumenta su cortante mucho más que en los pseudoplásticos, ¿ok? Y eso lo que hace es lo que se conoce como viscosidad disipativa. En otras palabras, en términos criollos, lo que quiere decir es que esta fricción genera temperatura. Y esa temperatura se ayuda a que se autofunda el material. Por eso es que ya vamos a ver en instrucción, el 70% de la energía que yo necesito para fundir el material viene de esto, viene de la disipación viscosa. ¿Ok? Evidentemente que yo puedo aumentar las temperaturas para aumentar la viscosidad, o sea, disminuir la viscosidad. Si aumento la temperatura, disminuye la viscosidad. Si disminuye la temperatura, mi viscosidad aumenta. ¿Ok? La viscosidad, mientras menos viscosidad es más fluido. Entonces, claro, yo puedo hacer este jueguito de aumentar o disminuir. ¿Ok? Esto se los voy a mandar de tarea, les voy a mandar una investigación para la próxima semana, cortita, de la ecuación de Arrhenius y de la ecuación WLF, y yo les voy a mandar una investigación. Porque, si bien es cierto, eh, la verdad que no lo alcanzamos en clase, pero creo que es un término importante que ustedes lo entiendan. Y los modelos de viscosidad. Vamos a ver lo más importante. Yo les voy a mandar una información para que ustedes revisen lo más relevante de esto de aquí. ¿Ok? Esto de aquí. ¿Qué, qué interesante tiene esto de aquí? ¿Por qué es importante esta vaina? Miren ustedes la grafiquita que dice al lado. Kilojoules sobre mol. ¿Ok? Para fundir el PC, el PS o el PMMA, sobre todo el policarbonato y el PMMA, yo necesito más energía para fundirle material. ¿Ok? Quiere decir que yo necesito más calor en el policarbonato
en el PMMA que lo que debería necesitar en el polietileno de baja densidad o en el polipropileno. Súper interesante, ¿no? Súper interesante. Eso me ayuda un poco a entender por qué yo a veces en ciertos procesos son más consumo de energía eléctrica, por ejemplo, o más consumo de calor que en otros. ¿Ok? Entonces, se debe a esto que se llama la energía de activación. La energía de activación no es nada más que la energía como que yo necesito. Acuérdense que ustedes lo vieron. Ustedes vieron difusión, ¿no? ¿Verdad? Si vieron difusión en transformación de metales. Sí, Sí, profe. Por ahí escuché un sí, ya. ¿Sí se acuerdan cómo eh, para hacer una carburización yo aumento la temperatura para que pueda entrar ese carbono? ¿Ok? Y la energía de activación es la energía que necesita un átomo para pasar de un lado al otro. ¿Se acuerdan? Esa es la misma energía que estamos hablando acá. Es la energía de activación para que se movilice o para que la viscosidad fluya, para que fluya el plástico. En uno necesito más y en otro necesito menos. Por eso dice energía de activación para fluir. Entonces, ahí ustedes se pueden dar cuenta quién necesita más energía y quién necesita menos energía. Dato interesante, y con eso terminamos esta parte de aquí. ¿Qué plásticos son sensibles a la temperatura y qué plásticos son no sensibles a la temperatura? Al cortante de la generación por extrusión o por va entre canales o en un círculo. Miren quiénes son sensibles al cortante, polipropileno, polietileno de baja, polietileno de alta, etcétera. Mira quiénes son sensibles a la temperatura. Policarbonato, PBT, PET o PVC. Lo que quiere decir que al ser sensible, que un grado que ustedes le suban, cambian drásticamente la viscosidad. ¿Ok? Y estos son los materiales, acuérdense, que necesitan energía para fluir. O sea que los que tienen más energía son más sensibles. Acuérdense lo que estaba acá. Policarbonato, PMM, bueno, PMM no está ahí. PET. Y curiosamente, bueno, no tiene que ver con la neutralidad, pero tiene que ver con la energía de fluir. Necesitan más energía, son más sensibles. Los que están a la derecha son como intermedios, son sensibles al cortante y sensibles a la temperatura. Esto aquí lo vamos a andar un poquito la próxima clase. Hasta aquí algo eh, que tengan que decir o que preguntar. Ok, chuta, se entendió todo. Buenísimo. Yo le quería preguntar algo sobre las diapositivas anteriores. A ver, si te acuerdas el número, creo que es más fácil poder ir porque son algunas. Sí, es donde mostraba la gráfica que habían varias secciones y se veían como las cadenas del polímero, unas enredadas y otras más Ya, sueltas. ya vamos acá. Y a ver, veamos si es que es esto. ¿Esa? No, más adelante. ¿Esta? Más. creo que se refería a las 5 diapositivas antes de terminar. Esa. Esta. Sí, ajá. Ya, Sí podría volver a explicar ya, qué significa que en cada sección se vaya como que desenredando las cadenas. ya. A medida que tú aumentas el cortante, acuérdate que, y gracias por la pregunta, porque la verdad es que sí, no lo expliqué. En el uno lo que indica que tu movilidad es mínima. Entonces, es como que tuvieras unos tallarines ahí puestos ahí en la olla. Están los tallarines ahí, no les pasa nada. Tu movilidad es mínima. Pero a medida que aumenta la movilidad, ¿ok? Esta cadena se va moviendo.
Y a medida que se van moviendo, se puede dar el caso de que las cadenas como están en el 2 se vayan un poco más como estirando o se vayan plegando más o menos como una a otra, que es lo que se ve más con profundidad en el tercero. ¿Ok? Entonces, eso se debe al cortante y se debe a que el esfuerzo aumenta. Por eso es que, para que tengan una idea, en el uno es cuando se saca el índice de fluidez. El índice de fluidez más o menos cuando lo hayan, el índice de fluidez está por aquí. Espérense, espérense. El índice de fluidez está por aquí. Y cuando yo hallo la viscosidad en el Kinexus, mi viscosidad está por acá. Entonces en el Kinexus yo entro acá. Evidentemente que las cadenas están tal como van a estar en la máquina y en el índice de fluidez no están las cadenas muy estiradas. Sin embargo, esta parte de aquí es sensible al movimiento de la estructura porque es un ligero movimiento que está ahí. Entonces yo puedo, de acuerdo al peso molecular, determinar un poco ahí en esa parte. Entonces básicamente es el movimiento de las cadenas que se vayan a dar. Poco cortante, las cadenas están ahí, todas amorfas. A medida que yo aumento el cortante, se comienzan a mover. Y eso es lo que se ve ahí. No sé si quedó claro. Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, en este taller que mencionó que vamos a hacer, más o menos se aplican todas estas fórmulas que estamos viendo. ¿O Sí, de qué más o menos son los talleres? sí, o sea, en el taller que vamos a hacer dos cositas. Yo tengo un Excel en el cual vamos a ver eh, cómo son los modelos y el otro lo que quiero es un poco que vengan revisando cómo es cada modelo. Eso es básicamente. Pero yo les voy a Ya, explicar, no se gracias. preocupen. Ok, ahora quiero ver las presentaciones de ustedes, ¿ya? Como yo les había dicho, son 5 minutos de cada uno, nada más así como por reloj, ¿ok? Eh, entonces hagamos lo siguiente, les voy a dar 4 minutos para que vayan preparando, vayan abriendo el archivo y si quieren levantarse a tomar agua, bueno, tienen 4 minutos. Yo tengo aquí 7:11, nos vemos 7:15 aquí, ¿ok? Listo, va corriendo el tiempo. 7:15 nos vemos aquí y empezaremos al azar.
Ok, ya estoy por aquí. ¿Quién empieza? Ana Paula vi que me pidió para compartir. Ajá. Sí, hola. ¿Cómo está Ana Paula? Entonces usted empieza. ¿Todo bien? Ok. Esos artículos que yo les envié son de esa revista que se llama Plastic Technology México. Hay otro que se llama Tecnología en Plástico. Son revistas profesionales, no son revistas que usualmente la gente ve cuando quiere consultar cosas técnicas a nivel de plásticos. Son más profesionales, no son tan académicas, digamos así. Ok. Ok. Entonces, en esta parte del texto hablaban sobre qué es la cristalinidad, cómo sucede, cómo puede mejorarse si es que se busca que un material sea más cristalino y por lo tanto ciertas características que puede tener como mayor rigidez, mayor resistencia, cosas así. Ujú, Y daban de ejemplo en específico con el polietileno y el polipropileno. Y bueno, la cristalización tiene dos formas de llevarse a cabo, sea por una cadena con forma ordenada y regular, por lo que es muy importante la simetría para que sea todo balanceado en la cadena, o cuando la estructura permite el movimiento de las cadenas durante el enfriamiento. En esos ambos casos se puede llegar a la cristalización. Para mejorar las propiedades de los polímeros semicristalinos mencionaban que se puede aumentar la cantidad de enlaces o aumentar la resistencia de los enlaces, pero asimismo como mejora las propiedades de esos polímeros, los hace más rígidos, más fuertes, también viene con otros efectos que pueden no ser muy beneficiosos. Hay que tomar en cuenta el balance de las propiedades dependiendo del uso que se le va a dar. Y para mantener la cristalinidad es muy importante dónde va a estar el grupo funcional de, ujú, del material, porque por ejemplo empezaban hablando con el polietileno, que solo tiene enlaces de carbono y hidrógeno. Y ese tenía muy alta cristalinidad, pero cuando viene, por ejemplo, el polipropileno, había ciertos cambios que había que hacer por el grupo funcional que se agrega. Y en el texto comparaba la cristalinidad que se puede obtener teniéndose una posición atáctica, isotáctica o sindiotáctica. Atáctica significa que no hay un orden regular para el grupo funcional. Isotáctica era cuando están en la misma posición en cada monómero y sindiotáctica cuando se alternaba. De ejemplo daban el polipropileno isotáctico y al principio el polipropileno era solamente amorfo, pero con el avance del polietileno se fueron descubriendo nuevos catalizadores que podrían usarse y con eso permitió reducir las ramificaciones del polipropileno nuevo que se fabricó y eso permitió un mayor control sobre la colocación del grupo y llevó al polipropileno isotáctico, que es un material más rígido y más fuerte. Pero esto también ocurrió que como las uniones eran más fuertes, ah, se perdía, no había tantas como... El punto de fusión no era el mismo que en el polietileno, que era más cristalino. O sea, con el polipropileno isotáctico se mejoraron las propiedades, ujú. pero no se podía llegar a una cristalinidad igual a la del polietileno, por ejemplo. Pero sí se dieron a cabo más interacciones por unidad de longitud y se consiguió un punto de fusión más alto que en el polipropileno atáctico. Pero sí, Claro, el atáctico era más como un melting que lo llaman.
Sí, como un adhesivo. era más como un adhesivo, sí. Ujú. Y se ocurría también que como los enlaces eran más fuertes, había menos de esos puntos de cristal, de esos enlaces con alto punto de fusión. Eso es como se comparaba con el polietileno, Ok. que era como más regular. Aquí no se alcanzaba esa, se necesitaba más energía para el retiro. Ujú. Y, por ejemplo, comparando para el ejemplo de simbiotácticos, de un orden simbiotáctico, daban de ejemplo el poliestireno, que cuando el poliestireno lo realizaban de manera con ciertos catalizadores, le daban una forma simbiotáctica, Ujú. ocurría que al exponerlos a las mismas temperaturas, la de transición vitrea, sí había una disminución de la rigidez en las mismas temperaturas que con el poliestireno amorfo, el atáctico, pero la diferencia es que el poliestireno atáctico hasta ahí llegaba, solo se volvía una masa blanda pero sin derretirse completamente. Y en cambio, cuando se realizaron las pruebas con el poliestireno simbiótáctico, que era semicristalino por la posición del grupo funcional, se logró tener una temperatura vítrea y un punto de fusión. Se mantenía sólido, o bueno, parcialmente sólido hasta el punto de fusión, cosa que no ocurría con el poliestireno atáctico y amorfo. Muy interesante. Y si tú te pones a dar cuenta, disculpa que te interrumpa, hay dos cosas interesantes. Es que el blando no lo puedes procesar. Ujú. O Porque sea, eran temperaturas muy no bajas lo para puedes eso. procesar como plástico. Ujú, Igual en el caso del polipropileno, el que es como fundido, como adhesivo, no lo puedes procesar tampoco. Entonces, miren la importancia de esto de aquí, del grado de tacticidad respecto a lo que es procesable un plástico. ujú. ¿Ok? Se limitan bastante lo que puedes hacer con esos Ajá. plásticos. Y eso es lo que han hecho los avances, que han ocurrido los avances así en general, ¿no? Cuando han ocurrido la síntesis, justamente para determinar estos plásticos que sean mejor procesables. Ujú. Ok. Muchas gracias, Ana Paula. El Puedes que le hacer sigue, por ¿quién ti. sigue? Profesor, puedo continuar yo porque es un Dale, tema dale. bastante parecido al mío. De hecho, Ya, está bien. Recuerden que en 5 minutos máximo, pero ahorita nos fuimos uno más con Ana Paula. bueno, sí sé, creo que, ay, que no se había compartido, ¿verdad? No, Un momento. eh, Ya. Ahí creo que se tiene que ver lo que estoy compartiendo ahorita. Eh, ¿Sí? no se ve. Te ¿En demos, serio? no, te demos a ti, pero no se ve. Ay, déjame ver. Te demos que estás en Salinas, pero no se ve. No, profesor, ya quisiera estar en Salina. Sí. Ahí creo que se ve, ahí sí, Ahí ya. está, ahí está, ahí está. Ya, bueno, el tema que me tocó a mí, en este caso, explicarles o exponerles, también es muy parecido al tema de mi compañera Ana Paula, que tiene que ver con la cristalinidad, solo que enfocada en la parte de las ramificaciones, o en su contraparte se puede decir cómo las ramificaciones afectan a la cristalinidad de esto. Aquí está un pequeño concepto, sería que por motivos de esto voy a resumirlo Sí, sí, bastante, sí, así tranquilo, que tranquilo. en la parte de cristal, nosotros sabemos que por concepto de materiales que se refiere a una zona ordenada, ¿no? Así Y es. todas sus propiedades intrínsecas con esa mejora. Aquí esto me voy a saltar, tenía un ejemplo práctico, pero no me da el tiempo. Pero a ver, aquí creo que sí podemos ver en las cadenas del polímero, vemos aquí que se evidencia la parte que algo no les mencioné al principio, pero nunca se va a decir que un polímero es cristalino, sino que siempre va a ser semicristalino. Van a haber ciertas partes cris- eh, cristalinas y otras partes totalmente desordenadas, como se puede ver aquí, como se ve en esta figura, ¿ya? Y es un polietileno. Ahora, es verdad lo que menciona la compañera, que tiene que ver mucho con la estereoquímica,
que si es isotáctico, sindotáctico, atáctico, ¿ok? Eh, Ahí dejo un poquito por si acaso quieran pausar, hacerle captura de la desinformación. Y bueno, vamos a una parte de, esto sí es bastante interesante y sí quiero detenerme aquí, porque una estructura cristalina, como expliqué al principio, es que nunca van a ser 100% cristalinos. Como mencioné, es que hay zonas cristalinas y zonas amorfas, y las mejoras que vamos a ver más adelante son bastante intuitivas, como ya uno puede imaginar por conocimientos básicos de materiales, qué sucede con la cristalinidad. Mejora la rigidez, mejora el impacto, ¿será? Aquí están algunos procesos de fabricación que pude encontrar sobre el low density, de alta densidad, ¿ok? Y bueno, vamos a la teca del tema de hoy, o sea, ¿qué pasa con las ramificaciones? Nosotros ya hemos visto en síntesis cómo existen ciertas partes de ramificaciones en las cadenas poliméricas. Ahora, ¿cómo esas ramificaciones impiden? Eso es porque van a romper a la uniformidad. ¿Tiene sentido? Pues sí, y tiene mucho sentido si tomamos en cuenta con la estereoquímica. Si nosotros vemos, el isotáctico es como el más simétrico, es como que tiene un orden. Entonces, esa forma de isotáctico va a ayudar va a ayudar a que no tenga más uniformidad. Y ahora, las ramificaciones son las que me van a impedir esa uniformidad, Así es. causando estorbos físicos, van a ocupar espacio y van a evitar que las cadenas se acerquen y se alineen, ¿ya? Entonces, el polímero, en otras palabras, el polímero, mientras más ramificado esté, va a ser menos cristalino. Digo, sí, sí, está bien, menos Está cristalino. bien, En otras está palabras, bien. más amorfos. Lo cual va a afectar su densidad. Aquí hay unos, aquí, a esto quiero llegar. ¿Cómo va a afectar su densidad? Bueno, aquí vamos a ver en la parte de aquí. Aquí encontré donde podemos ver que, por ejemplo, el low density polietileno tiene una cristalinidad de 50% y tiene una densidad de 0,22 a 0,94. También vemos que la densidad aumenta a medida que la cristalinidad va obviamente a aumentar y va a ser unos 25 gramos sobre centímetros cúbicos. Aquí vemos un resumen de las tablas de las propiedades, que aquí podemos decir que el de alta densidad tiene mucha cristalinidad, por ende va a tener pocas ramificaciones. El de low density tiene bajas ramificaciones, ocasionando una menor cristalinidad. ¿Y por qué quiero que yo sea cristalino? Bueno, aquí podemos ver aquí en la parte de aquí, cómo afecta el incremento de la cristalinidad en su estructura. ¿Ok? Y cómo afectan las propiedades, sobre todo, ¿no? Sí, algunas propiedades, claro, aquí están. Claro, si uno quiere ganar abrasión, uno necesita más cristalinidad. Si uno quiere que tenga más impacto, podría ser menor cristalinidad. Entonces, eso uno, de acuerdo a la necesidad, eso uno puede encontrar una... por eso que a veces uno le dicen, bueno, es que alta densidad, pero impacto. Resultamente es posible que al final tengan algún tipo de aditivo o algo, algún modificador para que realmente pueda cumplir, ¿no? Pero más o menos eso que tú estás viendo ahí es como una regla que se va a dar. Listo. Aquí Perfecto. están las referencias por si acaso quieren leer la información de en qué libros lo saqué. Y bueno, muchísimas gracias, la verdad. Y Excelente. Muchas gracias, Wilber. disculpen si no explayé mucho, es por el No, tiempo. no, está bien, está bien. No, no, sí, está perfecto. Gracias. ¿Quién sigue? Sin miedo, que tienen que igualmente salir todos. Profe, ¿puedo seguir yo? Ya, dale. Ya. A ver, buenas noches con todos. Mi nombre es Natalia Mieles y el día de hoy les voy a hablar sobre la estabilidad térmica en polímeros. Bueno, para empezar, todos en algún momento hemos manipulado polímeros en nuestro día a día, es una botella o algún electrodoméstico.
Y todos estos productos pasan por un proceso térmico durante su fabricación. Pero, ¿qué ocurre si este polímero no resiste el calor o qué consecuencias tiene en su calidad o resistencia? Básicamente de eso se va a tratar la exposición. Eh, ¿Qué es estabilidad térmica? Aquí yo he puesto que es la capacidad que tiene un material polimérico para mantener su estructura cuando se somete a altas temperaturas. Esto es importante sobre todo cuando el plástico se funde para adquirir una forma determinada en los procesos que el profesor mencionaba, como el moldeo por inyección, extrusión o soplado. Ahora, ¿qué pasa si este material no es estable térmicamente? Pues básicamente sufre lo que se llama degradación térmica, que significa que las cadenas moleculares empiezan a romperse. Aquí yo he puesto la imagen de una cuerda simulando los hilos entrelazados como que si fueran las cadenas largas poliméricas que al final se rompen, pierden fuerza, pierden sus propiedades físicas y el material se vuelve frágil. Ahora, ¿qué factores afectan la estabilidad térmica? El primero es la temperatura excesiva, ya que sabemos que todo polímero tiene una temperatura óptima para su procesamiento, pero si éste se sobrecalienta y va más allá de ese rango, pues empieza a degradarse. Y lo segundo sería la humedad presente en la resina. Muchos polímeros absorben humedad del ambiente y si esta humedad no es eliminada antes de procesarlo, el calor puede provocar, el calor puede provocar una degradación que se le llama hidrólisis, que es cuando se rompen las cadenas del polímero, pero por reacción con el agua. Entonces es muy importante tener en cuenta antes de procesar un polímero, como se ha dicho, caracterizarlo, conocer cuál es la sensibilidad térmica o hídrica, ya que no todos los polímeros se comportan igual. Eh, Siguiente. Bruno. Ay, no se regresó. Algo importante que yo me olvidé de decir al inicio y que gracias a esta presentación me acordé, que uno siempre tiene que sacar el TG al plástico, porque uno no sabe qué Ujú, va a haber ahí. Pero bueno, adelante, sí. ya. Los materiales que se ven más afectados o son más sensibles a esta degradación son los poliésteres, puse ejemplo las botellas PET, poliamidas como el nylon, poliuretanos como las suelas de zapatos deportivos y policarbonatos. ¿Por Todos qué? estos polímeros, ¿Por ajá, qué? son usados en piezas de alto desempeño, pero si no se los procesan correctamente, pues van a fallar rápido. Mm. Por ejemplo, las botellas PET, si no se las procesa correctamente, pueden ser frágiles o pierden la viscosidad. El nylon puede volverse quebradizo. Natalia, Eh, por qué tú crees que son más afectados por degradación? ¿Cuál? ¿Los Estos de PET o aquí, los nylon? este grupo. Estos. Ujú. Supongo que por sus enlaces son más sensibles al calor o a la humedad. Dos cosas. ¿Te acuerdas las que yo les comenté la vez pasada? Un poco para ir a ayudar a centrar más los conceptos. Una estructura simple como polietileno, polipropileno, tiene solo carbonos y hidrógenos. A medida Ujú, que tú le vas agregando oxígenos, nitrógenos, la estructura se hace más susceptible a la degradación. Y todo esto que tú me estás mostrando aquí absorben agua. sí, Entonces, por eso es que tienes que secarlos antes de procesar, porque lo que tú dijiste en el slide anterior se van a degradar por humedad. Entonces, es sí. muy importante cuando uno tenga este tipo de plástico. Y claro, aquí la gente no está. Claro, el problema es que la gente le tiene miedo porque si trabajas con poliamidas, por ejemplo, tienes que secarlo, etcétera, ¿no? Pero no hay ningún problema, se seca y procesas y trabajas. Pero hay que tener Sí, esa consideración. por ejemplo, el policarbonato, cuando se lo sobrecalienta, los enlaces de carbonato se rompen y pierde transparencia o se vuelve más frágil también Ujú. el policarbonato. Lo que yo vi, lo que vimos, acuérdense lo que vimos en unos slides en esta clase al principio, no sé si todos estaban ahí, pero que no les mostraba el policarbonato, que el policarbonato ya con 6 procesos, su impacto estaba reducido casi a trozos, el policarbonato. Ujú, En cambio, el polietileno no tiene eso, ¿no? Usted le da, claro que va a variar un poco, pero no es como el policarbonato. claro. Son sensibles a la degradación por temperatura. Ya. Lo siguiente es este gráfico que estaba en la literatura. Lo voy a explicar. Es más o menos un caso de estudio de PET versus PBT.
En el eje horizontal tenemos lo que es el contenido de humedad, en el eje vertical el porcentaje de viscosidad. La línea negra que está en el 30% básicamente es el límite de rendimiento. Todo lo que pasa por debajo de eso nos indica que el material se está degradando. La línea rosada, que es de PVT, es la más estable, incluso cuando aumenta la humedad. Significa que el PVT a baja temperatura pues tolera bien la humedad. La línea azul está, o sea, se degrada fuertísimo, inicia incluso debajo de esta línea, eh, entonces por eso le puse una X. Las líneas verdes, la de verde claro y verde oscuro, son las de PET, se ven más afectadas por la humedad, ya que a mayor contenido de agua, o sea, mientras más se acercan al lado derecho, este, es mayor la pérdida de viscosidad, por lo tanto se van como que hacia abajo, ¿no? En resumen, el PET se arruina con el calor y el PET se arruina con la humedad. Interesante. Ya, ¿cómo se detecta esta degradación? Pues midiendo la viscosidad del fundido. Esto quiere decir que si la pieza moldeada tiene una viscosidad más baja que la materia prima, indica que el polímero se ha degradado. Y el otro método es por espectroscopía infrarroja, pero esto se lo hace más cuando el daño ya es considerable, porque aquí no solamente se ve la degradación, sino que se busca la causa, ya sea el calor, la humedad o incluso ambos. Como conclusión, puse que conocer estos comportamientos nos permite tomar decisiones saber bien, secar bien la resina, ajustar los parámetros. En pocas palabras, la estabilidad térmica no solo es un concepto técnico que debemos tener como ingenieros, sino es una herramienta clave en toda industria para garantizar la calidad y eficiencia de los productos, ya que cada material pues requiere un manejo específico. Así es. Muchísimas gracias. Ya, Gracias. El siguiente, por favor. Ya voy yo, profe. A ver, voy a conectar la cámara primero. Dale. Estoy un poco con gripe, así que disculpe por cualquier cosa. Tranquilo, tranquilo, no hay problema. Ya, a ver, compartir. Ya, sí se observa, ¿no? Sí, Ya. Entonces, vamos a hablar de mi lectura, la cual era el cuidado con el pigmento universal. Ya. Nuestro artículo plantea un problema común en el moldeo de inyección, el cual es la mala elección de los pigmentos para colorear piezas plásticas. Entonces, antes de introducir el problema, vamos a hablar un poco del pigmento universal. ¿Qué es un pigmento universal? Pues son concentradores de color diseñados para usarse en diferentes tipos de polímeros. A simple vista parece que es algo, una solución buena, práctica, y que se ahorra en inventario, que se pueden colorear distintas resinas, perdón, con un solo producto y se reduce el costo. Sin embargo, viene un problema que está en la parte de que se considera el vehículo del pigmento. ¿Qué es el vehículo del pigmento? Es la resina base con la que se mezcla el pigmento para que se disperse fácilmente en el polímero principal, ¿ok? Entonces, ya una vez viendo esto, vamos a introducir el problema, el cual son que los colorantes universales prometen, obviamente, mucha compatibilidad con polímeros y esta universalidad puede traer problemas de rendimiento. Entonces, este artículo se basa en una investigación de cómo los pigmentos afectaron un componente defectuoso. Entonces, vamos con este ejemplo real, el cual presenta una pieza negra, con fallas prematuras, ¿ya? El artículo muestra varios ejemplos, pero este es el que yo decidí porque era una mezcla de policarbonato con PVT. Y el proveedor usó un pigmento negro universal que tenía como vehículo el EVA, ¿ya? ¿Y qué pasó con esta pieza? Se deformaba en el área crítica donde se ensamblaba con una cuchilla metálica. La imagen, por si acaso, no es el objeto.
y el tiempo de ciclo pasó de 32 a 51 segundos y una pérdida del 37% de la productividad. Ya cuando se usó el pigmento con vehículo compatible, el problema desapareció. Entonces, en este caso, la falla demuestra que no era un problema ni de diseño ni del proceso, sino del colorante. Ya. Entonces vamos a hacer un análisis técnico o vamos a analizar los problemas técnicos que hubo por incompatibilidad. Cuando no se usa un pigmento con un vehículo no compatible, puede existir en la pieza una delaminación, es decir, que las capas se separen de la pieza. Eso Se es muy puede común, causar, muy común. disculpe, Es que es muy común eso. sí, ajá. Se puede causar fragilidad en zonas de esfuerzo. Se puede aumentar o alterar como tal el MPI, que es el índice de fluidez, y lo que va a afectar el comportamiento del polímero durante el moldeo. Y también puede provocar reacciones químicas no deseadas. Sí, se calienta mucho la pieza. Entonces, como conclusión, el artículo como tal concluye que no existen verdaderos pigmentos universales. Aunque algunos funcionan en varias disciplinas, no hay una garantía de compatibilidad completa y genera recomendaciones claras, que hay que usar pigmentos con vehículos compatibles con la resina base y hay que validar cada colorante antes de su uso de producción y no confiar solo en el aspecto superficial de la pieza, porque puede verse bien pero fallar funcionalmente. Y además la aparente economía de usar pigmentos genéricos puede convertirse en costos ocultos por desperdicio de procesos o de evoluciones, los cuales uno al principio no piensa que tiene en mente. Y ya como cierre, bueno, esto no lo puse, pero ya como cierre, el color de los polímeros no solo es una cuestión estética, sino también de una decisión técnica que afecta a la calidad y al producto final. Elegir el pigmento adecuado es parte de hacer la ingeniería de polímeros con criterio. Muy bien. Eso Mira, sería la lectura. por ejemplo, ya para terminar también, si tú estás utilizando un polietileno, tu pigmento tiene que ser en base de polietileno. Pues ese es el vehículo, Ujú. ¿ok? De tal manera que exista compatibilidad. Aquí tenías PBT y utilizabas un pigmento en base de polietileno, nada que ver. Ajá, Entonces, eso crea incompatibilidad, está acá. crea delaminación porque no se llevan y se van a abrir el uno con el otro. Entonces, esta Ujú. parte es clave. Y como tú dices, a veces el de compras le da lo mismo. Eso es algo que Sí, los ingenieros siempre luchan en las empresas, ¿no? El de compras le digo, mira, vino este y me trajo este pigmento que me dijo que era buenísimo y lo compré. Y cuando ven, puta, miles de toneladas. claro, al Así que los final un ingenieros tienen que problema, estar... algo que parece sencillo puede generar un problema de costos muy alto. Exactamente. Algo que parece muy sencillo, como tú dices, de evoluciones, fallas de calidad, falla porque se separa, se delamina y uno piensa que falló. Porque lo primero que hace es que le echan la culpa de la máquina. El que está trabajando le echan la culpa. Sí, Y el problema a veces viene más atrás. Es muy, muy interesante que hayas explicado esto aquí. Gracias, ya. José. Ahora le toca a Juan José. Profesor, Pues, una consulta. Dime. Tengo entendido que a los polímeros se los protege de los rayos ultravioletas. ¿Los pigmentos se utilizan como esa protección o nada que ver? Sí, sí pueden ser. Hay pigmentos que vienen como son colores eh, bajo cierta luz, pueden reflejar, por ejemplo, por decirte, dióxido de titanio. Es típico para el blanco y el dióxido de titanio es reflectivo, por ejemplo. Entonces sí, sí pueden haber casos en que se utilizan como reflectores de la luz, ¿no? Y en este caso de los rayos, UV, por ejemplo. Juan José, listo. Buenas noches, ¿sí ven la pantalla? Sí, muy bien, tienes 5 minutos igual, ¿ah? Por favor. Ok. Ujú, ujú. Bueno,
Buenas noches con todos. El tema que me tocó fue de la clase que vimos hoy, justamente del índice de fluidez. Entonces, esta introducción me la voy a saltar por tiempo, porque ya lo revisamos en la clase. Y acá hay un punto importante que dice perdón, que el índice de fluidez no se mide la cantidad de polímero en gramos que fluye a través de un orificio de un dado capilar en 10 minutos, bajo condiciones específicas de temperatura y presión. Y las unidades son de gramos sobre 10 minutos. Aquí tenemos un medidor de índice de fluidez. Más adelante les voy a mostrar otro gráfico. Bien. Este. Ya, problemas en el procesamiento. Este es un caso real, el que se presentó en el artículo, que una empresa recibió quejas por piezas de policarbonato que se agrietaron tras pruebas de impacto. Aunque visualmente se veían en buen estado, correctas y cumplían con las dimensiones, el MFI reveló que el material se había degradado durante el moldeo y el MFI pasó de 10,2 a 19,7 gramos sobre 10 minutos. Es decir, hubo un incremento del 93% del índice de Fluidez. fluidez, lo cual genera una pérdida significativa en el peso molecular y esto afecta a la resistencia del material, haciéndolo más frágil. Los factores que contribuyen a la degradación. La degradación de un polímero puede ser causada por varios factores como un secado insuficiente, temperaturas de fusión elevadas o tiempos prolongados en estado fundido y el uso de un material reprocesado. Estos factores, si no se controlan adecuadamente, aceleran la ruptura de las cadenas del polímero, reduciendo su resistencia y durabilidad. Mira, los tiempos que dice, bueno, entonces solo para terminar el concepto, dice que Sí, el tiempo prolongado en estado de residencia, eso se llama el tiempo de residencia. Es ok. el tiempo de que ingresa el material en la tolva y que sale al final en el proceso. Todo ese tiempo de ahí es el tiempo de residencia, que es el tiempo prolongado del fundido. Ya vamos a ver eso. Ese se llama en la práctica. Ese puede ser el tiempo en el que el polímero está dentro del tornillo, Totalmente. Es el ¿o tiempo, no? por ejemplo, ¿cómo Sí. se hace? En la tolva se pone un pigmento amarillo. Que cuando ves Ujú. que salga amarillo al final, ahí te das cuenta. Ves cuando entra y cuando sale al final. Y más o menos ese es el tiempo de residencia. Ok. El tiempo de residencia más o menos puede ser unos 8, yo lo he visto unos 8 minutos, 10 minutos. Entonces, tú como lo sabes o cómo podrías llegar, en el Bravender lo mismo, en el Bravender pones y ves más o menos tú cuando esté a 10 minutos si el proceso está estable. Si el proceso está estable, tú sabes que tu material va a salir muy bien. Si el proceso está inestable, va a salir mal. ¿Sí me entiendes? Para eso, hasta para eso Ujú. ayuda ese equipo, pero sí, ese tiempo lo ves en la máquina. ¿Ok? Ok. Bueno, soluciones y mejoras. La empresa implementó dos mejoras clave: el aumento del tiempo de secado para el material reprocesado y corrigió la lectura de temperatura del secador, que también en el artículo se decía que estaba incorrecto, pero ellos lo sabían, entonces ellos tenían su forma de medir de forma correcta, pero ellos sabían que lo que les decía la pantalla estaba mal. Bueno, esto permitió un secado más eficiente y evitó el sobrecalentado del material. Como resultado, el índice de fluidez bajó a 12,5, es decir, se incrementó solo un 12%. Y desaparecieron los problemas de impacto que habían habido en la prueba de impacto. Este caso demuestra cómo pequeños ajustes pueden tener un gran impacto en la calidad de un producto. Bien, la importancia del índice de fluidez. El índice de fluidez no solo sirve para detectar la degradación, también es útil para verificar la consistencia de los lotes de materia prima, mejorar la comunicación con proveedores y diseñar procesos más robustos. Es una herramienta sencilla pero poderosa que permite anticipar problemas antes de que afecten a la producción. El probador FMI. Este es un equipo típico para medir el índice de fluidez. Consiste en un cilindro calentado con orificio por donde fluye el polímero fundido. Se aplica una carga constante mediante un pistón y se mide la cantidad de materia que fluye en 10 minutos. Las condiciones de prueba están caracterizadas por las normas ASTM
de 1238 o ISO 1133. Aquí tenemos en la figura de la izquierda los componentes de un medidor de índice de fluidez y a la derecha la imagen de uno. Bueno, los métodos para la prueba. Existen dos métodos. El uno mide la masa extruida en un tiempo fijo y el otro mide el tiempo que tarda en extruirse un volumen fijo. Y el último permite calcular el caudal volumétrico, que es útil para simular el flujo del material y ajustar parámetros de moldeo. Y además permite calcular la densidad del fundido, que es un dato valioso para las simulaciones del flujo. Así es. Bien, aquí tenemos un video, no sé si me permite ponerlo, dura un minuto y... Ya, dale, dale. Ok. Ahí se muestra cómo funciona el medidor. Ahí está el peso. Ujú. Entra en forma de No, pellets y ahí ahí está. insertan Ahí, el pistón. ahí viene el pistón con el peso. Y luego viene la carga. Se funde y sale por el orificio. De hecho, en el laboratorio hay un Tino Olsen, pero es viejísimo el equipo. Este se lo más moderno. Y este es automático. Muy bien, Ok, excelente. Esa es una herramienta muy sencilla, no es cara, y ustedes la ven, yo la he visto que la mayoría de las empresas ya ahora la tienen. No, no te cuesta más allá de $5.000 y creo que es una herramienta buena. Bueno, muchísimas gracias, José, gracias a todos. Las presentaciones han estado muy buenas. ok, A ver, muchas gracias a siguiendo con usted. esto aquí, yo termino esto aquí, yo compilo la clase y la subo. No la voy a subir ahorita, sino que más o menos en unas 2 horas, ¿ya? Porque se demora como una hora en terminar. Y luego de ahí les voy a ver una actividad para la próxima semana, que quiero ver eso de la viscosidad. No es que quiera andar antísimo, pero por lo menos creo que es importante que ustedes como ingenieros sepan eso y yo les voy a enviar esa información para que lean y vamos a revisar ciertas cosas en clase como taller. ¿Ok? Bueno, hasta aquí quedamos en la clase de hoy. Igual cualquier dato nos vemos en presencial. O cualquier cosa me pueden escribir. Gracias. Listo, Gracias, profe, amigos. Gracias, gracias. profesor. Cuídese. Pasen bien. Muy buenas noches.